Luego del video que subí la semana pasada a YouTube, no copia, no hace la tarea, padres, docentes y alumnos involucrados, he recibido múltiples consultas. En este video vamos a seguir extendiéndonos sobre lo que implica los límites, la autoridad y cómo manejarnos y cómo enseñarles a nuestros hijos que pasen de tener una conducta totalmente libre y despreocupada a ajustarse a algún refuerzo positivo o negativo y finalmente lograr responsabilizarse. Eso implica procesos cognitivos, psicológicos y también de una socialización paulatina que se va dando en el ser humano. Entonces vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible para que sea accesible a todas las personas que miran el canal. Si te interesa la temática, te invito a quedarte y vamos con el tema. Quiero partir tomando el comentario de una mamá que me consultaba lo siguiente. ¿Usted cree que un sistema de fichas para estimular el cumplir deberes sea útil? Es decir, después de un número de objetivos alcanzados pueda recibir una recompensa. Lo digo porque usted menciona el valorar el esfuerzo del niño, pero me temo que el refuerzo externo es lo que quede y no la decisión de hacerlo por su responsabilidad. Lo que quiero centrarme es cómo llega el ser humano a aceptar que tiene una responsabilidad, a entender que algo es su responsabilidad. No basta con que nosotros le digamos a nuestro hijo, esa es tu responsabilidad. El hecho de ir, cumplir con la tarea o alcanzar determinados objetivos. Porque la responsabilidad implica una serie de conceptos o de concepciones que el niño va interiorizando una a una. Inicialmente, los seres humanos estamos en un proceso en donde nos vivimos fusionados con el otro. El otro es una extensión mía. En esta cosmovisión del mundo en donde el otro es una extensión mía, el niño deja de cumplir sus responsabilidades no porque sea irresponsable, sino porque no comprende que hay cosas que le competen solo a él y hay cosas que le competen solo al otro. Va a permanentemente dejarse invadir por las opiniones, deseos, demandas de los otros, sea padres, docentes, amigos, etc. Y él va a tender a tener la misma respuesta, a invadir el espacio del otro, porque no está el límite claro en este concepto de qué soy yo, qué me corresponde a mí, para entender lo que es ser responsable y hacerme cargo de las tareas que están dentro de mi control. Nosotros no podemos hablar de responsabilidad sin individualizar a nuestro niño lo suficiente, sin que nosotros respetemos su individualidad y respetemos sus procesos, le pidamos que él respete también los nuestros. Es decir, un niño que no hace la tarea que le correspondía en el colegio y el papá se tiene que sentar a realizarla luego de llegar del trabajo o salir a buscarla, lo que implica toda una organización de la casa para cumplir con las responsabilidades del niño, evidentemente está posicionado en este lugar. Y esto es muy común en nuestra sociedad, incluso en adultos, ¿no? En las parejas, en donde las mujeres se encargan de muchas de las tareas que deberían hacer los varones en cuanto a los hijos y en cuanto a la casa, y los varones se encargan de un montón de tareas que deberían hacer las mujeres, como encargarse de su propia subsistencia económica. O sea que esta modalidad en donde entendemos el amor como algo que tiene que ver con no diferenciar espacios, somos como medias naranjas, nos unimos y nos fusionamos con el otro para cubrir nuestras necesidades, para cubrir las responsabilidades, para ser uno con el otro, está extendido socialmente. Entonces, cuando yo estoy indiferenciado del otro, no puedo hacerme responsable, porque en realidad el otro no es totalmente un otro, es una extensión mía. Y eso es un proceso cognitivo, práctico, porque se da a nivel de la socialización y a través de actividades cotidianas que hacemos todos los días, que vamos implementando esos conceptos. Es inconsciente, porque como se implementa a través de cuestiones prácticas, no nos sentamos a reflexionar, así que actuamos desde nuestra mente inconsciente y no desde nuestra mente racional. Y además se trasladan de generación en generación y no es posible cuestionarlas, porque si yo, como papá, todavía sigo obedeciendo a mis padres, evidentemente voy a buscar que mi hijo me obedezca a mí y no le voy a dar la autonomía necesaria para que él, a prueba y error, vaya aprendiendo cuáles son las mejores decisiones para su vida.
La segunda posición es cuando nosotros concebimos al otro como un diferente. Y entonces respetamos sus puntos de vista, respetamos sus procesos. Y si se tiene que equivocar y si tiene que sufrir, y bueno, es su proceso y no el nuestro. Y no tendemos a ir a salvarlo porque yo no soporto el sufrimiento del otro. Yo como papá no soporto que él se quede grado. Yo como papá no soporto que él sea rechazado. Yo como papá no soporto que él tenga una mala nota o que lo pase mal en el colegio. En este sentido, nosotros invadimos permanentemente lo que es otros espacios de poder, como puede ser el de la docente, el que él tiene con sus amigos, el que él tiene con la pareja, el que él tiene con su trabajo, para matizar con nuestro punto de vista lo que nosotros pensamos que él debería hacer, y existe escasa posibilidad de respetar al otro. Pero si nosotros respetamos al otro como es y con su proceso, vamos a aceptar todas las cosas que nuestro hijo vaya decidiendo para su vida y lo vamos a ir haciendo responsable de que eso es algo que él ha generado con sus acciones. Es decir, si la maestra lo reta porque estuvo conversando, eso es lo que él ha generado con sus acciones. Si él perdió sus colores y no los tienes, es lo que él ha generado con sus acciones y deberá pasar por la experiencia de no tener las cosas. Muchas veces también los docentes hacen responsables de esto a los papás. El niño perdió todos los colores y el docente no tolera que el niño esté sin esos colores y entonces demanda que el papá vuelva a comprarlos. Y acá, entre los adultos, no estamos colaborando que ese niño se haga cargo de la responsabilidad de cuidar de sus útiles. Yo muchas veces he estado en aulas en donde había que parar el aula para buscar los colores o la lapicera o el sacapunta de un niño porque éste no sabía dónde estaban, no sabía en qué momento se le perdió de la vista. Si uno tiene una cartuchera y tiene los colores y prestó un color o lo usó, debe volverlo a meter en la cartuchera. Y si todos los niños salieron al recreo, es imposible que algo se pierda en el aula. Se pierde generalmente porque los niños los dejan que se caigan, otros compañeros lo levantan y se los quedan. ¿Está mal que los chicos se lo queden? Sí, está mal porque deberían buscarlo. Hay muchas veces que no tienen el nombre, hay muchas veces que van a una casa de objetos perdidos y nadie los reclama. Entonces, se ve en ese tipo de situaciones como los niños no logran responsabilizarse a veces de sus pertenencias. Esto suele suceder especialmente en niños en donde los papás andan cuidando sus pertenencias. El papá le lleva la campera, le lleva el osito. El niño se fue con una patineta al parque pero ya está cansado y es el papá el que tiene que acarrear esa patineta. En esas pequeñas cosas de lo cotidiano nosotros estamos enseñando la responsabilidad. Si yo llevé una patineta a la plaza y tendré que volver con la patineta si esté cansado, porque eso implica asumir los costos de tomar malas decisiones. La próxima vez yo, si quiero ir a la plaza con la patineta, seré consciente que después cansado y todo la voy a tener que traer. Sé que muchas veces los papás dicen, bueno, pero es chiquito. Bueno, pero en esas pequeñas cosas nosotros estamos formando el carácter de nuestro hijo. Enseñarle que a veces las decisiones que tomamos nos llevan por caminos difíciles, que no tenemos la fuerza de voluntad para resolverlos, se empieza a educar desde la primera infancia. ¿Por qué? Porque se empiezan a crear conexiones interneuronales que van desde su mente más inconsciente a su mente más consciente. Si no, después, inconscientemente, él va a tener estas conductas de irresponsabilidad, de no poder comprometerse, de no poder perseverar, y no vamos a saber por qué. Ni siquiera él va a saber por qué lo hace, porque eso va a quedar grabado en su mente inconsciente. Entonces nosotros cuando estamos criando, desde que viene al mundo hasta la etapa de los 6, 7 años, estamos grabando cuestiones que van a quedar en su inconsciente. Que el niño no va a saber por qué las hace, o el adulto no va a saber por qué las hace, pero las va a hacer igual. Lo mismo que si nosotros en esas etapas tampoco les dejamos que nos cuestionen. A veces, no me digas nada porque yo soy tu mamá, yo lo digo así, lo tenés que hacer. O yo soy tu papá, lo dijo, vos lo tenés que respetar. Es esa forma de crianza, modalidad de crianza que obliga que el niño no pueda diferenciarse, que él no pueda tener un punto de vista diferente de los padres. Y entonces más adelante tampoco va a poder discutirle a alguien que esté negociando un salario, por ejemplo. O cuando tenga que negociar algún contrato con algún cliente. O con su misma pareja tenga que ponerse de acuerdo. Va a terminar asumiendo que él tiene que aceptar que es así porque el otro lo dijo. Y va a tener conductas o de adaptación o de tratar de hacer por atrás
digamos, sin que el otro se dé cuenta, sin que el otro vea lo que yo deseo. Todas estas modalidades de vinculación que tenemos en la actualidad tienen que ver con siglos de prácticas y costumbres que se han ido arrastrando. Hoy tenemos elementos teóricos necesarios para analizarlas y entender por qué los problemas sociales, los problemas de vinculación, de violencia, de educación, están en el grado de crisis que están. Porque esto se ha arrastrado y no se ha resuelto por mucho tiempo. No es culpa de nadie, pero es responsabilidad de los que hoy estamos formando generaciones. Ya sea que lo hagamos como abuelos, como padres, como docentes, o bien como adultos relacionándonos con otros adultos. Todos estamos enseñando y moldeando la forma de vincularse del otro cada vez que interactuamos. Responsabilizarse no es solamente responsabilizarse de las acciones que me competen a mí según la tarea que tengo que hacer, es decir, yo soy un estudiante, soy la mamá, soy el papá, sino también implica responsabilizarme de las consecuencias de las acciones que yo realizo, significa responsabilizarse de sus pertenencias, de las palabras que digo, de mis emociones. Y todo eso tienen que poderlo tener muy claro los adultos para que cuando nos vinculamos con nuestros hijos y ellos, o con otros adultos y ellos nos están observando, puedan ver a nivel práctico cómo es que uno establece límites claros, cómo uno se vincula responsabilizándose de la parte que le toca. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener una crianza que va orientada a tener refuerzos externos positivos y negativos? Y entendamos que el refuerzo positivo no es solamente darle un premio de plata o darle un premio de algo que le compro. Un refuerzo positivo para el niño puede ser hasta un abrazo y un beso. El afecto para el niño tiene muchísimo valor, que para el adulto no lo tenga porque tiende a valorar más cuestiones que puede comprar porque estamos insertos en una sociedad muy consumista. No significa que para el niño sea así. Para el niño el afecto del padre es súper importante. Así que si él ve una cara de felicidad, si él ve que el padre lo abraza, que lo felicita, que le dice sos genial, me encanta todo lo que haces, me encanta cómo te salió este trabajo para el colegio, me encanta lo responsable que sos, qué buen hijo que sos, todo eso para el niño es un refuerzo positivo. Como también, si yo no digo nada, si no le doy importancia, si hago como que da lo mismo porque es como que es su responsabilidad, entonces yo la verdad que no lo voy a felicitar porque es lo que le corresponde, bueno, eso es un refuerzo negativo, porque el niño no está obteniendo ningún beneficio, digamos, no está pudiendo ver cuál es el beneficio para él, porque los beneficios que le está generando con esa acción de responsabilizarse y ser cuidadoso con sus útiles y cumplir con sus tareas, va a ser a largo plazo. Hoy él está esperando el reconocimiento de su papá o de su mamá. Cuando yo digo un refuerzo positivo, no estoy hablando de comprar cosas. Es más, no deberíamos dar premios en dinero. ¿Por qué? Porque estamos generando el consumismo de nuestro pequeño. Que él sí o sí, cuando está feliz por algo, salga a comprarse algo. O salga a comer algo. Porque esa es la forma en que lo felicitaban. La felicitación tiene que ser a través de la palabra y del afecto que uno le otorga. Hasta uno puede hacer un brindis en la mesa por el excelente que trajo, digamos. Son cosas sencillas, son cosas pequeñas, cotidianas, que él se las pueda dar a sí mismo, incluso si en algún momento de su vida no pasa por una buena situación económica. Entonces, el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, como mencionaba la mamá, si nosotros le decimos, mira, vas a hacer esta cantidad de fichas y él lo hace y le decimos, muy bien, excelente, lo pudiste hacer, bueno, ahora te podés ir a jugar, a descansar, es válido, tanto como enseñarle a responsabilizarse, pero la responsabilidad va a depender de este proceso psicológico que el niño tiene que hacer, si está apto para distinguir quién es él, quién es el otro y qué le corresponde a cada uno. Si no, nosotros lo vamos a poner a pensar, que reflexione, pero el niño va a ser incapaz de llegar a alguna conclusión porque el proceso psicológico todavía no está dado.
Esto que muchas veces hacían algunos padres de mandarlo a pensar al rincón, no funciona si el chico no tiene la capacidad reflexiva, ni siquiera sabe por qué está en el rincón. El niño lo vive como un refuerzo negativo. Hizo algo, el papá se enojó y por eso está en el rincón. No porque nosotros lo mandemos en solitario, el niño va a lograr establecer causa-consecuencia. Eso implica una lógica que tiene que ser mínimamente operatoria para que el sujeto entienda lo que está haciendo, pueda analizar los hechos. Nosotros lo primero que tenemos que hacer para marcar un sistema de reglas es anticipar las reglas y que esas reglas sean siempre las mismas, para todos igual. Por ejemplo, si ustedes llevan algo, lo tienen que traer ustedes. Yo ya llevo mis cosas. Entonces, si ustedes van a llevar la patineta, bien, perfecto, la llevan, la usan en el parque, pero después van a tener que volver con esas patinetas. Puedo ayudarlos a partir de recomendarlos llevar una bolsa o algo que sea más fácil, a lo mejor una cuerdita para después traerla arrastrándola. Puedo facilitarle ideas para que sean creativos a la hora de responsabilizarse. Los puedo ayudar para que ellos aprendan a desenvolverse en situaciones que ellos se podrían cerrar a un solo punto de vista donde ellos tienen que acarrear, y el mismo hecho de llevar a lo mejor la patineta alzando suele cansar este ejercicio del músculo, digamos, que va en tensión. Ahí está la flexibilidad y la creatividad del papá para no ser rígido y no utilizar ese acto, porque muchas veces es como un castigo. El papá se enoja, bueno, vos lo trajiste, listo, llévala vos. A mí no me digas, yo te avisé, y no lo ayuda. Eso es también de responsabilizarse de tu acción como papá. Tu acción como papá es marcarle el límite, darle opciones para que él pueda analizar y tomar una decisión dentro de esas distintas opciones que él todavía no es capaz de generar por el tipo de pensamiento que tiene, porque su pensamiento y su desarrollo cognitivo todavía no da para que él tenga esas soluciones. Y una vez que le diste las opciones, que él opte y que después asuma las consecuencias. Esto genera que los hijos que son criados bajo estos sistemas autoritarios y jerárquicos tengan más tendencias a instalarse en vínculos donde la violencia existe a través del diálogo, o física o económica. Son más propensos a ser manipulados porque, como están acostumbrados a obedecer, no cuestionan, simplemente obedecen para no perder el cariño, sin entender por qué lo están haciendo. Son también más propensos a tener baja autoestima, porque como nunca pudieron cuestionar, tampoco quieren ser cuestionados. Y el no permitirse autocuestionarse es lo que no permite avanzar, y uno va generando un montón de consecuencias negativas para la vida, en donde uno no termina entendiendo por qué y termina teniendo depresión, sintiendo que es porque él no vale, porque no es suficiente, porque nunca hace nada bien, sin poder analizar todas las situaciones que estuvieron involucradas para que eso fallara y corregir lo que falló, y en el próximo intento mejorarlo. También van a alcanzar menor desarrollo cognitivo, es probable que no desarrollen estudios universitarios, justamente porque se empieza a obstaculizar esta posibilidad de cuestionar, de analizar, de buscar soluciones que sean superadoras. Se tiende más a un pensamiento o un accionar impulsivo, en donde se termina ejecutando las acciones porque tengo ganas, porque lo deseo, porque pude evitar, digamos, la sanción. Y es importante entender que cuando nosotros le estamos enseñando un sistema de reglas a nivel familiar y a adaptarse y a buscar soluciones creativas y ajustadas a la regla, lo que en realidad le estamos enseñando a nuestro hijo es a manejarse con la realidad. La realidad tiene reglas, pueden ser reglas económicas, reglas vinculares, reglas laborales, pero reglas de la naturaleza. Uno no puede sembrar en cualquier momento del año. Hay reglas. Cada sujeto tiene que analizar las reglas donde él está inserto para ver cuáles son las mejores posibilidades para desarrollarse que tiene. Si no puede hacer eso, su situación económica, vincular y su inserción social se van a ver afectadas. Por eso en el canal ustedes van a encontrar una lista que se llama Familia y una lista que se llama Psicopedagoga Cari, además de las estrategias didácticas que les doy, que sean autocorreactivas, en donde el niño pueda ver cómo se aplican esos conceptos y no que asuma verdades
sin entender y haciendo cosas mecánicas que no comprende, justamente porque mi posición es que todo lo que hacemos en la infancia es la base para el ciudadano futuro. Si nosotros queremos una sociedad mejor, si queremos que nuestro hijo sea exitoso, tenemos que cuidar el desarrollo de la infancia. Y en eso, el proceso de diferenciación que se da por colocar límites amorosos, que es justamente lo que falla todo lo que es Latinoamérica, por cuestiones culturales, y podríamos relacionarlo hasta con la conquista de América, en donde hubo un pueblo que fue masacrado y no hubo la necesaria reflexión para que ese tipo de conductas no se volvieran a cometer. Han quedado como en la médula de nuestros pueblos, como algo que está bien. Alguien que tiene más poder puede aplastar a otro que es más pacífico y negarle todos sus derechos. Y eso es lo que se reproduce porque no ha sido elaborado, porque no nos sentamos a analizar la historia de Latinoamérica. Eso es desde una mirada antropológica, digamos, de lo que nos sucede. Por eso es lo que nos sucede. Yo no quiero cargar tinta sobre algún papel en particular, ni sobre los docentes, ni sobre alguien en especial. Es social, es cultural, es histórico. En nuestro momento histórico es repensar eso. Y este canal intenta ir generando un camino hacia esa nueva cosmovisión del ser humano, donde somos diversos, donde todos somos iguales y que no importa si yo tengo 5, 7, 20 o 80 años, tengo que asumir las responsabilidades que a mí me competen. Tengo que poder ser empático y tengo que mantener un grado de equidad con mis otros hermanos para poder mantener una sociedad armoniosa. Creo que muchas veces cuando hablamos de inclusión, seguimos hablando de alguien que es diferente, que ahora se habla hasta de neurodivergentes, digamos, pero siempre estamos creando categorías como de gente diferente, digamos. En realidad somos seres humanos todos. En realidad todos los niños necesitan las mismas condiciones para crecer, ¿no? Nosotros no podemos generar diferencias a partir de un diagnóstico. Bueno, que el niño que no esté incluido tiene que hacerse responsable, pero que está incluido no, porque bueno, él no puede. No podemos crear esas desigualdades desde el inicio de la vida. Cada uno, a la medida de su pensamiento y la medida de sus posibilidades, tiene que asumir lo que le corresponde a su parte. Y hoy será esto, y mañana o dentro de 5 años será otra cosa, y cuando esté en la ancianidad será otra cosa, pero siempre va a tener que estar asumiendo sus responsabilidades. Cuando nosotros generamos un sistema de recompensas y castigos, como puede ser la nota, las caritas tristes, las caritas felices, lo que vamos generando, lo que vamos logrando es que los sujetos adapten sus conductas a obtener un resultado, pero no porque entienden la importancia de lo que aprendieron, simplemente para darle el gusto a la persona y obtener el resultado. Eso a la larga va a caer por su propio peso, porque en realidad si el niño no comprendió y solamente repitió el procedimiento porque era lo que le permitía llegar a la nota, o repitió toda la lección porque es lo que le permitía la nota, va a salir de la escuela y no va a saber nada de cultura general, no va a haber desarrollado nada su pensamiento, no va a haber entendido los conceptos matemáticos básicos. Y si lo hacemos en casa, cuando el papá no esté, el papá o la mamá estén ausentes, el niño se va a comportar según sea su deseo, porque en realidad el límite no estaba comprendido, simplemente estaba buscando esa aprobación o evitando ese castigo. También le va a pasar que en la adultez va a tratar de hacer actos delictivos, como son los actos de corrupción, sin que sean penados por la ley, y se va a ir acomodando en esas líneas de acción, no porque entienda las leyes y entienda su responsabilidad y entienda que cuando él no cumple con su parte está perjudicando a otros y se está perjudicando a la larga a sí mismo, sino que simplemente está evadiendo las consecuencias de sus acciones. El ámbito de socialización que implica la educación, en donde intervienen diversos actores, es donde se genera mayor tensión porque conviven diversos puntos de vista y estas cuestiones que se han venido sosteniendo a nivel social entran en conflicto entre los distintos actores.
En el video anterior yo hablaba del diálogo, de la importancia del diálogo y de tener a todos en cuenta. Digamos, cuando nosotros tomamos medidas, todos tienen que ser tenidos en cuenta. Yo no puedo tomar una medida sin tener en cuenta al otro, simplemente porque tengo la autoridad de como docente de tener la nota, de que como papá en mi casa yo hago lo que yo digo, o ese es mi hijo y entonces yo hago lo que yo quiero con ese hijo. Hay que considerar que ese hijo se va a vincular con muchas situaciones y no solamente con nosotros, que nosotros no somos todo lo que él va a tener, entonces él va a tener que aprender a relacionarse con esa realidad y con esos otros, y que yo le doy solamente las herramientas para que ese camino sea lo más armonioso posible. Ahí es importante entender que los hijos son una responsabilidad, que los alumnos también son una responsabilidad. No porque un niño pasa de grado y ya no me compete a mí, deja de ser mi responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad en cuanto al rol que asumo cada día y en todas las acciones que me sean. Bueno, incluso para mí es una responsabilidad cada vez que emito una opinión dentro de cada uno de estos videos. Es una responsabilidad en cuanto a si puedo herir a alguien, si puedo hacer sentir mal a alguien, si genero paz o si genero malestar con lo que voy diciendo. Trato de ser lo más respetuosa que puedo, sin por ello dejar de decir lo que recomiendo a partir de toda la formación que a lo largo de mi vida he tenido y de la experiencia que tengo tanto como mamá como abuela. Y soy receptiva a todos los tipos de comentarios. Yo espero que este video les haya ayudado a entender un poquito más la temática de los límites y de tomar decisiones en cuanto a reforzadores positivos, negativos y a límites amorosos. Si les quedan dudas, saben que pueden dejar sus comentarios para que haga nuevos videos. También pueden solicitar supervisiones, que las hago online, y entonces ahí podemos charlar un poco más a profundidad para que ustedes puedan mejorar estas prácticas de crianza. Tienen también el curso de alfabetización y el método global mixto si quieren implementar esta modalidad con sus estudiantes o hijos. Sin más que decir, espero que haya sido clara la explicación, especialmente para la persona que me había hecho el comentario. Me despido hasta el próximo encuentro desde acá, Córdoba, Argentina. Chau, chau.